Hablamos con Daniela Arroyo, quien fue candidata al Miss Universe Puerto Rico 2023. Pero su trayectoria relacionada a los certámenes de belleza se remonta al año 2019 cuando audicionó para el mismo certamen. Este año hizo historia al convertirse en la primera participante transgénero en la historia del concurso puertorriqueño. Hablamos sobre su evolución, el pedir perdón y el saber perdonar, cómo lidiar con el rechazo y qué le depara en un futuro muy cercano. Mencionaste el 2019, donde tú audicionaste por primera vez para Miss Universe Puerto Rico. Yo todavía me acuerdo ese encuentro, por lo menos en la sala de Guapa, ¿no? Minutos antes de entrar a presentarnos al frente de Denise, de Clark, de Carmencita, de Kiara Liz en ese entonces. En este año en particular quizás no pasaste a la otra ronda. En el 2023 la historia fue diferente. ¿Qué cambió, Daniela? Yo creo que el tiempo, ¿verdad? Es una frase que escuchamos mucho, el tiempo de Dios es perfecto y las cosas pasan realmente cuando tienen que pasar. Yo siento que ese primer casting tenía que pasar porque iba a ser un momento que me iba a mostrar a mí que yo tenía una oportunidad de seguir aprendiendo, seguir mejorando para poder entonces mostrarle a Puerto Rico mi esencia de la mejor manera. Realmente yo siempre he confiado mucho en mí misma, he confiado en mi propósito de vida, siempre he estado bien clara de cuál es. Pero quizás en ese momento, en el 2019, no tenía la herramienta, quizás el vocabulario y todo el conocimiento que tengo ahora para poder hacer lo que hice. Sí, para mí este año fue bien mágico, el proceso realmente yo me lo disfruté muchísimo y creo que por eso es que tuvo que pasar ahora. ¿Qué cambió en Daniela, aparte del vocabulario, si puede ser un poco más específica, entre el año 2019 y el 2023? ¿Cuál fue la transformación? Fue interna más que nada. Yo creo que fue una transformación que requirió que yo conociera partes de mí que quizá en aquel momento no estaban muy claras. Como te dije, siempre he estado clara de mi propósito, pero necesitamos mucha seguridad para poder mostrarle al mundo quiénes somos. Tenemos que estar al 100% a gustas con nosotras mismas. Y yo creo que eso es algo de lo que cambió, porque las experiencias de vida que tuve entre ese lapso de tiempo me ayudaron a conectar aún más con esta esencia. Habías mencionado en una entrevista hace 6 años que la importancia de visibilizarnos es para que podamos llegar a esa aceptación total en la sociedad, para que no se nos vea alienados o alienadas. Uh-huh. El espacio del Miss Universe Puerto Rico, ¿te sentiste segura? ¿Te sentiste parte de? Sí, definitivo. De hecho, es una pregunta que la gente me hace mucho, especialmente la gente que son fans del certamen, pero nunca han tenido algún tipo de, ¿verdad?, experiencia real con lo que se vive en ese espacio que tú sabes, ¿verdad? Porque lo has pasado varias veces. Yo me sentí completamente incluida, realmente. O sea, yo no sentí en ningún momento que mi experiencia de vida me separaba del resto de las candidatas. Para nada. De hecho, con todas llegué a tener algún grado de amistad, con unas pues más que otras, obviamente, somos 30, somos muchas, es bien difícil interactuar con todas de la misma forma, pero con las candidatas me llevaba súper bien, con la organización, las personas que nos estaban ahí dando mentoría, llevando en el proceso también. En todo momento sentí que podía ser yo misma y que podía abrazar mi voz, mi historia y realmente hacerlo con orgullo allí dentro. Así que para mí Miss Universe Puerto Rico yo lo voy a llevar siempre conmigo. Mencionas mi experiencia de vida. Para aquellos que Uh-huh. no te conocen, esta es la primera vez que te ven. ¿Cómo tú describes tu experiencia de vida? Buena pregunta, porque yo siempre veo mi experiencia de vida, a pesar de todos los estereotipos que tenemos sobre lo que es la experiencia de ser trans en la sociedad, y más en una sociedad latina, puertorriqueña, yo siempre la veo positiva. No me enfoco en las cosas que quizás fueron difíciles en algún momento, porque, ¿verdad?, no te voy a mentir, en esta experiencia se viven cosas que muchas veces van conectadas con lo que es el rechazo, el bullying, la crítica, pero realmente a mí eso no es lo que ocupa más espacio ni en mi mente ni en mi corazón. Mi experiencia yo siempre me enfoco en el crecimiento que me ha traído. Lo veo hasta como un privilegio porque me ha ayudado a conectar conmigo misma a tal grado que he llegado a hacer cosas que son para muchas personas imposibles, porque para mí, ¿verdad?, yo creo que cuando estamos conscientes de que creamos nuestra realidad, nada es imposible.
pero siempre la veo desde un punto de vista de mucho empoderamiento. Y yo creo que más allá de ser, ver la parte de la experiencia de Transport, también ser una mujer. Yo creo que las mujeres somos seres que estamos bien empoderados y las mujeres siempre estamos buscando esa claridad, ¿no? De cuál es nuestro propósito. Yo por eso siempre recuerdo que una vez dije en una entrevista que las mujeres le traemos paz al universo y realmente creo que es parte de nuestra esencia. Mencionaste varias palabras que me llamaron la atención. Quiero comenzar por rechazo. Entiendo, basado en lo que me estás diciendo, basado en lo que conozco, lo que se ha proyectado allá afuera, tienes experiencia con el rechazo antes del Miss Universe Puerto Rico, incluso en el Miss Universe Puerto Rico. Entiendo que la Daniela del 2019 no hubiera podido lidiar con el rechazo de la misma manera, basado en lo que me estás diciendo, que la Daniela del 2023. Y como Daniela lidió con quizás ese rechazo, esos obstáculos que se presentaron en el camino, ¿cuáles fueron algunas herramientas a las que acudiste? Pues mira, yo creo que es el enfoque en una misma. Y de hecho, uno de los mensajes que la organización tuvo muy claro con todas las candidatas este año era eso, como que nos ensimismáramos, que nos metiéramos en nosotras mismas, en nuestro proceso. Y yo creo que eso fue algo que me funcionó mucho en este proceso. Sí escuché, ¿verdad? La gente siempre busca de una manera u otra de hacerte saber que se está hablando de ti, es normal. Y sí estoy consciente de que hubieron tantos comentarios positivos como negativos en el país, pero yo creo que el estar enfocada en lo que yo estaba haciendo en la plataforma, el disfrutarme el proceso, el estar presente realmente, fue lo que me ayudó a lidiar con eso, porque al final del día el rechazo es una característica negativa. Y yo personalmente cuando estoy en procesos de crecimiento, cuando estoy buscando hacer un cambio real en la sociedad, yo no me puedo enfocar en la negatividad porque eso lo que va a hacer es que me va a obstaculizar el proceso, ¿no? Así que para mí fue eso, enfocarme en mí misma, en mis valores, en lo que estaba haciendo ahí, estar clara de que lo que yo estoy haciendo es algo que está creando un impacto positivo en el mundo y que no hay manera que el odio pueda opacar eso, porque el amor, la seguridad y el cambio son mucho más fuertes que eso. Mencionas, en muchas entrevistas también me he estado percatando lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo. ¿Cuál es tu propósito dentro de la organización, lo que hiciste y lo que continúas haciendo? Mi propósito es dejar una huella en el mundo, pero una huella positiva. Que yo sepa que mi voz, que sé que es una voz que he trabajado, una voz que he encontrado en el trayecto y que ha requerido de mucha inteligencia, poder usarla realmente para que otras personas se inspiren a cambiar sus propias vidas y también a cambiar el mundo. Porque el mundo realmente necesita un cambio. Ahora mismo eh, están pasando muchísimas cosas y el mundo está evolucionando de muchas maneras, pero al final del día tenemos que enfocarnos realmente en seguir evolucionando a través del amor y a través de dándonos la mano unos a los otros como seres humanos. Y yo creo que mi historia de vida, ¿verdad? Mi opinión y lo que he escuchado de otras personas, inspira eso, a que abraces quién eres y a que también abraces las diferencias de otras personas, porque eso es lo que realmente nos hace una mejor sociedad. Mencionaste la palabra empoderamiento también. Y esta está muy de moda. Con esta palabra en mente, si consideras que el poder viene de adentro o es externo, es interno o es externo, lo adquiero de mí misma. Definitivamente es, desde mi perspectiva, algo que viene de adentro. Porque tú puedes tener 1000 personas, miles de voces afuera, quizás unas te están diciendo cosas positivas, pero puedes tener otras millones, miles diciéndote cosas negativas. Pero si viene de adentro, o sea, esa energía de seguridad, de empoderamiento, viene de adentro, no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, siempre va a estar en ese mindset, ¿no? Y a mí me ha pasado muchísimos procesos de mi vida. De hecho, a los comienzos de mi transición, cuando estaba en escuela intermedia, tenía muchas voces negativas de personas adultas, de personas de mi edad, estaba pasando por bullying, que es algo que no, como te dije, no me enfoco muchas veces en hablarlo, pero sí es algo que sucedió, pero fue ese empoderamiento lo que me hizo seguir y llegar hasta donde estoy ahora y a continuar mi propósito por el resto de mi vida. Considerando lo que describes como tu propósito, ¿entiendes que en Miss Universe Puerto Rico lograste tu cometido? Definitivo, creo que fue una plataforma para continuar ese cometido, pero no es algo que se detiene en el Miss Universe Puerto Rico, es algo que empezó mucho antes del Miss Universe Puerto Rico, es algo que va a continuar por el resto de mi vida, desde cual sea mi carrera profesional, ya sea en las comunicaciones o en organizaciones sin fines de lucro, que también son unas con las cuales he trabajado durante mi trayecto de vida.
mi cometido siempre va a ser ese. Es dejar un impacto en la vida de las personas. Realmente eso es lo que a mí me da la paz de que si algún día, ¿verdad? El día que me toque irme de este mundo, saber que dejé un impacto en la vida de aunque sea una sola persona. En una plataforma como Miss Universe Puerto Rico, donde todo el mundo te está viendo, todo el mundo está juzgando independientemente tu historia, propósito de vida, ya uno se para allí y ya la gente está diciendo, pero mírala tiene esto, no tiene esto, pero si la comparas con lo otro, entonces, ¿cómo tú lidiabas con eso? No le dabas espacio mencionas que no le das espacio a lo negativo, pero no llega un punto que es como que, oh, ya, está aquí adentro, ¿cómo lidio con ello? Me gusta esa pregunta porque también me haces reflexionar y sí, tenía esta parte de bloquear lo negativo, pero también me comparaba con el resto de mis compañeras y la realidad es que no me podía poner en una posición victimizante porque la verdad es que todas estábamos pasando por esas críticas. A todas nos van a comparar por igual. Quizás a mí me comparan por ser la candidata trans, pero a la candidata de al lado la comparan con la que consideran favorita. Y quizás a la de al lado la comparan por su peso. O sea, todas estamos expuestas a la crítica, al rechazo realmente. Por eso es que cuando yo digo que no me enfoco en lo negativo, es que no me enfoco en ponerme a mí misma en una posición victimizante por mi experiencia de vida. Porque todas las mujeres, lamentablemente, vivimos en una sociedad que nos expone a la crítica. Seamos las más lindas, seamos las más inteligentes, seamos las mejores madres, no importa lo que hagamos, siempre alguien va a conseguir cómo criticarnos y mucho más cuando estamos en un espacio de medios, de comunicación, de certámenes de belleza, de modelaje, es simplemente parte del proceso. Y del trayecto. Ahora bien, Daniela, conociendo Uh-huh. pues la parte positiva, reconociendo también la parte negativa y lidiando con ella en la medida y con las herramientas que tenemos, ¿qué tú le dices a aquellas personas que dicen, porque es transgénero, no debe de estar en el Miss Universe? ¿Cuál es tu mensaje para esas personas que en este momento tienen esa línea de pensamiento? Por más crazy que suene, todos estamos entitled a tener nuestra propia opinión. Sin embargo, yo pienso que las opiniones deben tener un límite. Cuando una opinión está ya dirigiéndose a lo que es crear odio, crear rechazo, tenemos que realmente reconsiderar si es realmente una opinión o es otra cosa, ¿no? Eh, a esas personas que tienen ese tipo de mindset, yo realmente les diría que se atrevan a salir de esa cajita de lo que ya creen que es cierto, de lo que ya conocen. Porque realmente el mundo no es tan pequeño y las posibilidades tampoco como ellos piensan. Yo creo que para tener un mindset tan cerrado de que alguien no puede hacer algo simplemente porque alguien me dijo que no puede, ¿verdad? Es un mindset que podemos quizás retar, porque no solamente es para que le hagamos bien a otras personas, pero también nos hace bien a nosotros mismos atrevernos a mirar más allá de lo que ya conocemos. Y yo, ¿verdad? Nunca me pongo en la posición de tener que explicar a la gente por qué yo merezco estar en el espacio, porque a mí no me toca eso. A mí me toca vivir mi vida, estar segura de mí misma y atreverme a ir por lo que quiero en la vida. Y a quien no le guste eso, pues que se Quédese quede en con su sus cajita. pensamientos pequeños. Exacto, que en su cajita, póngase usted sus límites, pero a mí no me tocan. Así Exacto. que, A mí no me sí. tocan, lo siento. Que Yeah. aguanten. Mencionaste a Dios y yo quiero saber cuál es el rol que tiene Dios en tu vida. Yo veo a Dios como un concepto espiritual, quizá un poco abstracto. Yo no veo a Dios como una cuestión de religiosidad. Eh, no tengo nada en contra de las religiones, aunque no las practique, pero sí tengo esta creencia de que existe una energía que mueve el universo y que de la misma manera que creo que estamos aquí con un propósito, creo que esa energía nos pone aquí con ese propósito. Por algo tenemos tantos seres humanos con tantas historias diferentes, por algo todos somos de alguna manera diferentes a los demás, por algo vivimos en el tiempo en que vivimos. Yo no creo que nada es casualidad. Yo creo que Dios es quien se encarga de eso, porque desde bien pequeña he tenido esta claridad y cuando más me abrazo, ¿verdad? En cuanto más abrazo mi esencia, más siento que conecto con esa energía divina y creo que
definitivamente tiene que haber un Dios que me da las respuestas de qué es lo que tengo que hacer, que me da la mano, o sea, ¿verdad? Me dices mucho que tengo fuerza emocional y te lo agradezco, pero en gran parte creo que viene de esa misma conexión con Dios, porque como bien sabemos no es fácil lidiar con eso, no es fácil lidiar con personas que quizás quieren verte caer, pero cuando tenemos esa conexión con Dios, pues realmente crecemos como personas y nos da las herramientas para afrontar lo que sea. Así que yo veo a Dios como eso, como un guía, como una energía y como la energía transformadora del universo. En la vida todos nos caemos y Mm. no te saco de este grupo, me imagino que te has caído sin número de veces. ¿Cuál es la fórmula que tiene Daniela para levantarse cuando se cae? La compasión conmigo misma. Yo creo que es bien importante que cuando cometemos errores los aceptemos. No somos perfectas, no somos perfectos. Y, y eso está bien, es parte de la experiencia humana. Y lo importante es reconocer cuando tenemos estas fallas y igual apoyarnos en ese proceso, porque no logramos nada en tratándonos mal a nosotras mismas. Yo creo que no hay crecimiento ahí. Y de la misma manera que nos lo hacemos a nosotros, también se lo podríamos hacer a otra persona. Por eso yo creo que es bien importante que ¿verdad? Incluso en nuestros peores momentos, nos demos el amor que merecemos, ese amor propio, porque igual es algo que vamos a proyectar hacia afuera. ¿Cuál ha sido tu mayor lección de pronto de la caída más baja que has tenido? ¿Cuál ha sido tu mayor lección de vida? Yo te diría que es esa, el no ser tan dura conmigo misma, el tener esa compasión, porque quizás en algún otro momento de mi vida no podía llegar a ese nivel. De decir, está bien que fallé, qué voy a aprender de esto, cómo lo voy a usar para la próxima vez levantarme aún más arriba de donde estaba. Daniela, ¿se te hace fácil pedir perdón? Sí, Sí, honestamente sí, pero no es algo que desarrollé de la noche a la hace mañana. mucho tiempo. Exacto, no fue de la noche a la mañana. Yo creo que, ¿Cuándo y lo no solamente pedir desarrollaste? perdón, sino también perdonar. Creo que perdonar y pedir perdón ambas son igual de difíciles. Vamos a indagar en pedir perdón. Vamos a empezar por ahí, luego Ujú. terminamos en perdonar. ¿Cómo pides tu perdón? ¿Cómo llegas a ese acto? ¿Qué análisis interno haces? ¿Cuál es tu protocolo? Te miras al espejo, ya sea físico, ya sea emocional. ¿Cuál es tu protocolo para tú decir, ¿sabes qué? La embarré. Me toca pedir perdón. Pues mira, realmente, por más harsh que suene, es callarme la boca y escuchar lo que Sí. la otra persona me está diciendo. Realmente, a veces ¿verdad? Nos metemos tanto en nuestra propia cabeza, en que tenemos la razón, en que ¿verdad? Buscamos estas mil excusas para pensar que estamos bien y justificarnos y se nos Sí. olvida escuchar. Ahí es cuando lo hacemos aún peor, nos hundimos aún más. Yo creo que para poder pedir perdón tenemos que simplemente salirnos de nuestro ego, escuchar a la persona y escuchar lo que siente y ver cómo es que realmente fallamos. Porque quizás para lo que para la otra persona es una falla, quizás para mí no lo es, pero por eso es que es importante escuchar. Entonces, ¿cómo llegas a un happy medium? Porque de pronto la persona tiene sus estándares, tú tienes los tuyos, and we can agree to disagree, o tú eres Right. de las que esperes un segundo, escúcheme usted, ¿me entiende? Mira, he estado en las dos posiciones. Eh, a veces simplemente es decir, mira, lo siento, pero no estoy 100% de acuerdo, pero vamos a dejarlo ahí, buscar ese happy medium, aunque no se pueda, porque, ajá, no siempre se puede llegar, pero yo creo que el perdón está en estar de acuerdo ambos en que nos escuchamos al menos, ¿no? Mm. Como que yo no te silencié a ti, no silencié tu opinión, no silencié lo que tú sentías, pero tú tampoco lo hiciste conmigo. Y el respeto también es parte de ese proceso. Me encanta. Ahora vamos a el perdonar. ¿Crees Ajá. que se te hace fácil perdonar? Sí, se me hace fácil, quizás hasta más fácil que pedir perdón, Ok. porque, como te dije, durante mi experiencia de vida cuando era más joven, me enfrenté a muchas personas que Sí. me trataron mal y todavía como adulta a veces me puede pasar. Y yo creo que perdonar es bien importante porque te libera. O sea, no Mm. andas con cargas, no andas con negatividad que no es tuya. Cuando tú decides no perdonar a alguien que te hizo mal, es como si esa persona realmente estés dejando que te afecte.
porque te estás llevando eso que te hizo. Sin embargo, cuando lo perdonas, deja ir eso. No tiene nada que ver contigo, sabes que no vino de ti, sabes que la persona quizás no tiene el mismo nivel de claridad que tú para poder entender situaciones. Así que para mí perdonar por eso se me hace mucho más fácil. ¿Tienes algún tiempo estimado? ¿Se requiere de, sabes qué? Dame un par de días, necesito un break para entonces, mira, regroup. O tú eres de las que, sabes que ya tuvimos la conversación, pasamos la página, o te cuesta. Realmente depende, porque yo no, ¿verdad? No todos los problemas, no todas las confrontaciones son igual de fáciles. No es lo mismo que alguien te diga algo que te hirió a que alguien haya hecho algo adrede, ¿verdad? Un acto para hacerte daño, por ejemplo. Eso es mucho más doloroso, requiere más tiempo para procesar que quizás una simple palabra, un comentario. Realmente depende. Para mí lo importante no es el tiempo que te tome, es simplemente llegar a perdonar y ya. ¿Cómo te das cuenta que llegaste a perdonar? Cuando puedes quizás no justificar a la persona, pero entender o buscar entender por qué lo hizo. Es como que decir, ok, esta persona tiene que estar pasando por esto, tiene que haber pensado esto, se sintió de tal manera, y pues nada, no tiene nada que ver conmigo. Así que lo dejo ir. Y yo siento que en ese momento en que siento que se me fue la carga de encima, ay, es que perdón. Cuando ya no estoy guardando el resentimiento de que, ay, me la hizo. Como que, Ajá. whatever, ya se fue. Claro. Daniela, ¿qué es lo más difícil que se te ha hecho perdonar? Pues mira, esto va a sonar, quizás nunca lo he hablado en alguna entrevista antes. Así que aquí me estoy abriendo Me un poquito gusta. más. Pero creo que es que nunca me habían hecho la pregunta. Okay. Yo tuve que perdonar a mis padres Sí. en muchas ocasiones porque, ¿verdad? Los papás no son perfectos y mi proceso, ¿verdad? Mi proceso de transición a una edad tan joven, en un pueblo pequeño, donde la mentalidad también es pequeña, era un proceso difícil, ¿verdad? Ese fue mi proceso de racionalizar y llegar Claro. al perdón, pero fue difícil porque yo era joven, cuando uno es adolescente, pues la rebeldía es parte inevitable, o en la mayoría de los adolescentes, en mi caso lo fue, y darle ese perdón a mis papás por cosas que ahora las veo y digo, wow, no fue la gran cosa, ¿verdad? No, ¿Cómo wasn't que? a big deal. ¿Cómo? ¿Cómo que? Como quizás no haber validado algún sentimiento, quizás no haber entendido qué vocabulario usar conmigo, quizás no haberme dado apoyo 100% cuando yo quería tomar ciertas decisiones. En aquel momento para mí era como que, wow, estas personas que se suponen son mis cuidadores me están como que queriendo encerrar en la cajita que el resto de la sociedad me quiere. Mm, Y en ese momento era bien difícil como que poder perdonarles, pero no ahora hasta que llego a, ¿verdad? Después de mis 18 años, empiezo a vivir sola y empiezo a pasar, como te dije, por todos estos procesos de nuevo, que pude llegar a la conclusión de, mira, ellos hicieron lo que pudieron, tampoco es que no me apoyaron, mis papás fueron bastante supportive, lo que pasa es que fue un proceso que conllevó, ¿verdad? Muchas confrontaciones y también mucha apertura de su parte a escucharme. Y eso no es siempre algo que se logra de la noche a la mañana, no todos los padres tienen la inteligencia emocional o incluso las herramientas educativas. Y por eso es que yo comencé mi activismo también tan joven, porque no solamente estaba teniendo que, ¿verdad?, pelear contra la escuela o demandar al gobierno para que me dejara cambiarme mis papeles, para que, ¿verdad?, fueran matching my identity, pero también tenía que tener estas peleas en mi casa. Mi activismo era algo que no solamente se iba a lo exterior, era también ahí en el núcleo familiar. Así que sí, yo creo que el perdonar a mis papás fue de lo más difícil en aquel entonces. Automáticamente, de pronto hay muchas personas que automáticamente te ven relacionada esta persona transgénero. Esos son ellos. ¿Por qué Daniela quiere ser recordada? Yo creo que yo quiero ser recordada por mi valentía, quiero ser recordada por realmente mis capacidades y mi esencia como mujer puertorriqueña. Yo creo que cuando la gente piensa en mí, vea una líder y no se enfoque tanto en como que, ella es la mujer transgénero. Sin embargo, siendo honesta, a mí tampoco me causa conflicto
que se recuerde de esa parte de mí, porque también es lo que me lleva a ser Daniela, es parte de mi esencia, es una parte de mi vida que yo personalmente también me enorgullece, porque marca también una trayectoria. Para mí lo importante es que si se va a hablar de eso, se vea de qué manera yo viví la experiencia, de cómo yo impacté las vidas de otras generaciones de personas trans que vengan luego de mí y cómo inspiré quizás a las que ya están. Siendo honesta, yo he sido una mujer trans bien privilegiada en muchas cosas. Como te dije, sí, todas pasamos por cosas difíciles, pero yo no he pasado quizás ni por un tercio de lo que las mujeres trans de hace 20, 30 años han pasado. Yo no me he visto expuesta al mismo nivel de discrimen, al mismo nivel de sentir que no puedo hacer ningún trabajo que no sea trabajo sexual, por ejemplo. Estas son realidades que muchas mujeres trans viven, que quizás hasta en el mismo proceso del Miss Universe Puerto Rico fue algo a lo que no le pude dar mucha luz, ¿verdad? O sea, historias de otras mujeres trans, porque quizás no estaba tan enfocada en ese momento en el mensaje de eso. Yo estaba más enfocada en hablar de una perspectiva positiva, porque yo creo que dar esa perspectiva también nos ayuda a cambiar el mundo. Pero tampoco algo que quiero obviar, porque creo que es importante reconocer también nuestros propios privilegios. Así que quiero que la gente me recuerde como esa líder que está aquí y que está haciendo cosas grandes, pero gracias a todas esas otras personas que vinieron antes de ella y la abrieron el camino. De esa misma banda yo los quiero hacer para que vengan después. ¿Qué le dices a la versión tuya pequeña? A Danielita. Mira, yo le daría las gracias porque para la Daniela que tenemos ahora era importante que esa pequeñita se atreviera a hacer los berrinches que hizo cuando no le querían comprar las muñecas, se atreviera a realmente verbalizar quién es ella, porque así chiquitita yo lo hacía. Y, y le diría que vale la pena, que valió la pena todo quizás esos momentos de soledad, quizás de tener que madurar tan joven. Realmente sí valió la pena. Daniela, ¿qué es lo próximo? Pues mira, ¡Ay! buena pregunta. Ahora que me preguntas. Ahora que entramos en el tema. Mira, realmente yo quisiera quedarme en este espacio de los medios. Yo creo que esta voz que yo he ido desarrollando por tantos años tiene que seguir siendo escuchada y creo que los medios de comunicación son un espacio también de mucho impacto social, porque las personas se dejan llevar mucho por lo que representamos allá ante las cámaras. Así que yo me veo así mismo, siguiendo representando en los medios de comunicación, sea en Puerto Rico o sea fuera de Puerto Rico. Me veo en la industria todavía del modelaje. De hecho, he estado haciendo un par de cositas que todavía no han salido, pero estoy bien excited. Y hay otras que vienen por ahí, puede que haga otro certamen next year, pero... ¡Qué fuerte! Espérate, ¿qué? ¿Exclusiva? ¿Qué Sí, pasó? exclusivo, porque todavía no hemos firmado contrato, pero... Ok, pero ya mismo. Ya mismo, estén pendientes. Pero sí, me veo en esta industria y siendo una voz, definitivamente. Luego de esta conversación, here are my notes to self. Cuando te topes con el rechazo, ensimísmate. Todos tenemos derecho a tener una opinión. Ojo, eso no es luz verde para crear odio contra otros. We can agree to disagree. La compasión con uno mismo es necesaria. Se cometen errores y aprendemos de ellos. No te estanques en la perfección. Pedir perdón no suele ser tarea fácil. Cierra el pico, escucha, analiza el punto de vista de la otra persona, trata de empatizar y si aún no están de acuerdo, el respeto siempre debe perseverar. Perdonar te libera de cargas que no te pertenecen. Hazte libre. Thank you so much for being here. We're so grateful. Remember, we have a date every Tuesday, so grab the tea, coffee, or wine and make it your time. Perhaps also invite your girls. Trust me,
They'll appreciate powerful conversations entre amigas. Don't forget to follow us on Instagram at throughhazelseyes.official and Spotify Through Hazel's Eyes. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima.